Hola a todos, Insolvencia al Día, un podcast del Observatorio de Derecho Concursal de la Universidad Externado de Colombia y en colaboración con el Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Hoy estamos encantados de este nuevo podcast y porque nos acompañan unos expertos en insolvencia que además van a hablar de un tema muy interesante que es la insolvencia o el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante. El doctor Nicolás Pájaro, quien es profesor de la Universidad del Rosario y además fue superintendente delegado en procedimientos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades. El doctor César Ucros, ex superintendente de sociedades y además que fue quien pues tuvo la genialidad de presentar la reforma al actual régimen de insolvencia del régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante. Vamos a discutir algunos temas. Voy a tener el placer de hacerle algunas preguntas. Bienvenidos, doctores. De verdad, encantado de tenerlos hoy en este podcast para la Universidad Externado de Colombia y para el Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, César. Un placer acompañarte en este escenario. Placer el mío de estar contigo, Nicolás, y con Carlos Mario. Bueno, muchas gracias, de verdad que estamos encantados de tenerlos aquí. Bueno, yo voy a empezar por el doctor Ucros, con el respeto del doctor Nicolás. Es cuestión de edad. No se trata de eso, sino que, doctor Ucros, usted fue quien... es quien ha originado este proyecto de reforma al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Todos pensaban que este régimen, digamos que era la panacea, que tenía todo lo adecuado actualmente y que le servía a todas las personas naturales o las personas físicas, como le llaman en otros regímenes. Pero usted trajo pues una reforma, fue el creador de esto, y a pesar de ser el creador, yo sí le quiero preguntar a usted, doctor Ucros, en su experticia, si bien ha sido usted el originador de esto, en este régimen, a pesar de que usted pues habilitó pues las normas, llevó a cabo pues un texto, ¿hay algunas normas que a usted le parecen que no han sido beneficiosas para el régimen en general, para los acreedores, para los deudores, o que tenga algunos temas perjudiciales para la insolvencia en general, o para la crisis de la persona física en general? ¿Usted le ve algunos puntos débiles a este régimen? ¿Puede contarnos algo sobre esto? Sí, Carlos Mario, estoy completamente de acuerdo con que todo el mundo pensaba y sigue pensando que el régimen, como se instituyó en la ley 1564, es un magnífico régimen. Yo sí creo que lo que se logró en el 2012, lo que se implantó en el Código General del Proceso, fue magnífico y yo admiro por eso y por mucho más al doctor Nicolás Pájaro, al doctor Juan José Rodríguez, que son quienes tuvieron mayor incidencia en esto. Pero la práctica es bien maestra, es muy maestra la práctica, y enseña los inconvenientes que uno no se imagina que van surgiendo en el transcurrir de la aplicación de las normas. Entonces eso me llevó, después de 7 años de estar dedicado casi de manera exclusiva a esta materia, a proponer unas modificaciones que están basadas más que en elaboraciones teóricas del derecho comercial y del derecho concursal, están basadas en esa práctica a la que ha dado lugar el texto hoy vigente, el texto de la ley 1564. Sin embargo, algunas cosas sí quedaron entre el tintero. Y creo que allí apunta la pregunta. ¿Qué hubiera querido yo, qué hubiera quedado de manera distinta? ¿Qué reparos le veo yo a la reforma como se logró?
En primer lugar, se había propuesto que se resaltara el principio de solidaridad en el artículo 531, finalidad de la insolvencia de la persona natural, que se hubiera resaltado el asunto de la solidaridad. Hubo una oposición de la asociación bancaria, asociación con la que estuvimos haciendo muchos debates sobre el contenido de la reforma y llegamos felizmente a acuerdos que permitieron facilitar el trámite de la reforma. La Asobancaria opinó que resaltar el principio de solidaridad podía dar lugar a unas consecuencias en contra de los acreedores muy lamentables. Digamos que interpretó, al menos así lo entendí yo, que una mención al principio de solidaridad habría llevado a que las entidades financieras, los acreedores financieros o los acreedores en general tuvieran que no cobrar, o sea, como una barrera de ejercer su derecho a hacer valer sus créditos. Yo me aparto de esa interpretación de los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional al respecto, pero en aras de no entrar en una confrontación que hubiera resultado inconveniente, entonces se suprimió la alusión que se hizo al principio de solidaridad. De todas maneras, creo, basado en muchas cosas, pero digamos que la más reciente y elaborada exposición sobre el tema es el libro de Carlos Mario sobre los principios del derecho constitucional y del derecho concursal, que dice en la que dice Carlos Mario que esos principios legales, esos principios de la ley son también principios constitucionales, o por lo menos desarrollan algunos elementos fundamentales de derechos fundamentales que trae la Constitución. En ese orden de ideas también desarrolla Carlos Mario la cuestión de que la conservación de la empresa es un principio, aunque no esté explicitado como tal en la legislación, en el ordenamiento jurídico. Asimismo, pienso yo que cuando leí esa parte hace ya un tiempito, dije, esto se aplica al principio de solidaridad perfectamente. Es un principio que, aunque no esté explicitado como hubiera sido deseable, de todas maneras creo que sí se puede sacar adelante como tal, se puede aplicar como tal en la práctica de esta materia. En segundo lugar, la libertad probatoria que se le está dando en la negociación de deudas al debate sobre las objeciones a los créditos por naturaleza, existencia o cuantía, que se dispuso, reforma que se dispuso para darle instrumentos al acreedor, a los acreedores, para defenderse de los deudores que utilizan mal la figura y que hacen trampa, poniendo acreedores que no lo son para poder imponer mayorías a los acreedores que sí lo son, para poder lograr acuerdos que esos verdaderos acreedores no desearían y votarían en contra o votaron en contra y sin embargo fueron superados por una mayoría ficticia, pueda ser más eficaz. La defensa de los acreedores pueda ser más eficaz para generar mayor confianza de ellos en la figura. No basta con tener un régimen de insolvencia en el papel, sino que se necesita que los acreedores confíen en ese régimen de insolvencia. Si tuviéramos el régimen de insolvencia escrito, pero los acreedores no confiaran en la figura, bastaría con que no asistieran a las mesas de negociación o con que asistieran a negar de manera persistente cualquier posibilidad, de manera que es muy importante esa confianza y la reforma estuvo inspirada en esa confianza que hay que generar en los acreedores. Otro punto que quedó mal, la acción revocatoria por parte del deudor. Hubiera sido bueno y se propuso que la acción revocatoria también la pudiera ejercer el deudor, no solamente los acreedores, porque el deudor en ocasiones se ve obligado por ignorancia, por miedo a las acciones judiciales o inclusive a otro tipo de acciones extrajudiciales indeseables e ilícitas. Se ve en la necesidad de enajenar bienes, de dar en pago, por ejemplo, a acreedores que no son amables, en condiciones muy desventajosas para el deudor y por lo tanto para sus demás acreedores.
Entonces se proponía que fuera el propio deudor el que pudiera ejercer la acción revocatoria sin que, lógicamente, tuviera el efecto negativo de que al prosperar su acción revocatoria perdiera el derecho al descargue. Eso fue también eliminado, también logrando pues conciliar las diferencias con la asobancaria, y así quedó, no se hizo ninguna modificación a la acción revocatoria. Y finalmente me gustaría resaltar la postergación de los créditos de los familiares cercanos al deudor. Se había propuesto la postergación de esos créditos hasta el 4º grado de consanguinidad, segunda afinidad, único civil. Pero en algún congreso oí al doctor Romeo Pedrosa que dijo que él no lo encontraba justo, que podía ser el caso, por ejemplo, de un pariente muy cercano, de una tía que había hipotecado su casa para conseguirle recursos al deudor para que solventara su situación, y cuando el deudor se veía abocado a una insolvencia, entonces esta acreedora iba a ser postergada. Entonces, en el siguiente debate propusimos cambiar y no incluir dentro de la postergación a estos parientes. Sin embargo, también hubo allí con la Asociación Bancaria una diferencia, y la Asobancaria dijo que eso era muy peligroso y que si los familiares eran los principales protagonistas en algunas maniobras que no eran ajustadas a derecho, y que se oponía a que eso se quitara, que insistía en que la reforma sí se hiciera en ese sentido y que se postergaran esos créditos. Hasta ahí quiero dejar para no pasarme del tiempo. Solamente quiero agregar que estas diferencias que hubo con la Asobancaria fueron de las pocas diferencias que no pudimos, pues que las superamos de esta manera, suprimiéndolo, porque muchas otras diferencias la Asobancaria contribuyó muchísimo en la elaboración de este proyecto, y siempre con una actitud muy abierta y muy comprensiva. Fueron muchos los debates, con 5, a veces con 4 y a veces con 5, del equipo jurídico y económico de la Asobancaria, y la verdad yo estoy agradecido con todas las contribuciones que tuvo la Asociación Bancaria. Doctor Ucros, hay un tema muy importante que a mí me gustaría preguntarle, y es un tema que también estuvo en el proyecto de ley y que también fue modificado, y de pronto muy corto en este punto. En el proyecto de ley había un tema que era que las personas que acudieran a este régimen tenían que hacer un curso de formación financiera. ¿Sí? Sí. Y muy corto, doctor Ucros, ¿usted cree que las crisis de las personas naturales, o las crisis financieras, económicas de las personas naturales, se deben a la falta de formación en asuntos financieros, o en asuntos económicos, o en manejo de recursos, o es ajeno, o son aspectos externos? Eso se eliminó, perdóname, eso se eliminó del proyecto, pero estuvo, y fue algo pues que a mi parecer fue peligroso. Pero ¿usted qué piensa de eso, sobre ese aspecto en particular? Extremadamente claro, creo que no conviene que se obligue al deudor a tomar cursos de formación financiera. Yo creo que entre las causas de la insolvencia no está de manera relevante la falta de formación en esos cursos. Yo creo que la cuestión de ese problema, para empezar, eso libera totalmente de responsabilidad al que es el verdadero conocedor, y que debe ser, y lo es, el verdadero conocedor del riesgo, que es el acreedor. El acreedor es el especialista en el riesgo del crédito. De manera que esto implicaría, pues, decir siempre un deudor tiene que tomar un curso, porque es que la causa de la insolvencia siempre es que no sabía de finanzas personales. Pero yo sí creo que son muchísimos los factores y ajenos por completo, muchos de ellos imputables a los acreedores, porque digo yo que lo único peor que un acreedor y sobre todo institucional, un acreedor financiero, lo digo con todo respeto de los acreedores financieros, pero lo único peor y más agobiante que un acreedor financiero cobrando es un acreedor financiero ofreciendo un producto. Okay. Bueno, yo quisiera saber la opinión del doctor Nicolás Pájaro sobre la respuesta que ha dado el doctor.
Previo a su pregunta, porque ahora le vamos a hacer su pregunta, doctor Nicolás, pero sí queremos saber su opinión sobre la respuesta que ha dado el doctor Ucros. Bueno, muy brevemente, muchas gracias. Pareció sumamente interesante estos puntos que acaba de tocar César. Respecto al principio de solidaridad, yo creo que los principios están implícitos dentro del ordenamiento jurídico y en la medida en que estén en las normas no hace falta hacerlos explícitos. En materia de insolvencia se ha hecho explícito mucho en muchas normas la necesidad de tener un principio, por ejemplo, de universalidad o de igualdad, pero si no estuvieran, como el principio de oficiosidad, no hace falta. Lo mismo pasa con la solidaridad, es lo que la Corte Suprema desde el año 58, en ese célebre fallo de 23 de junio del 58, ponencia de Arturo Valencia, se llamaba la analogía iuris. En cuanto a la libertad probatoria, yo creo que en ese punto había que proceder con cautela. Y entre mayor debate probatorio, mayores demoras judiciales. Dentro de los debates, en la creación del Código General del Proceso, se tuvo que una de las etapas clave para trabajar, para dinamizar el proceso, era precisamente esa etapa probatoria. De manera que abrir el debate probatorio de una manera indiscriminada puede llevar a mayores retrasos, que pues es también contrario a la finalidad de eficiencia que debe tener un procedimiento de insolvencia. Cuanto a la revocatoria por parte del deudor, yo sí considero que debería quedar como quedó, solamente en manos de los acreedores y de los acreedores anteriores, quienes son efectivamente los perjudicados. Ya el tema de si el deudor fue quien por la fuerza de las circunstancias ha incurrido en algún negocio, no es una materia que deba ser trabajada mediante revocatoria, sino mediante eventualmente nulidad relativa, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema desde los 60s, incluso en los casos de violencia generalizada. En la postergación de los familiares, y estoy completamente de acuerdo en que no se haya incluido la postergación de los familiares, ese fue hace 12 años un tema que se debatió en el Código General del Proceso y precisamente prevaleció la observación de la realidad y el hecho de que la mayor parte de los financiadores en situaciones de emergencia fueran familiares. Y a mí sí me habría gustado el curso de formación financiera. En países que tienen un grado de analfabetismo muchísimo más bajo en términos financieros como Alemania, la condición para tener el descargue es tener un periodo de prueba con seguimiento de un auxiliar de la justicia que está pendiente de que existan condiciones de formación financiera y de rehabilitación del deudor. Aquí nunca se tomó eso porque no tendríamos los recursos y porque partimos de un escenario de buena fe. Pero a mí sí me habría gustado que se replanteara algo así. Entre otras, más allá del tema del riesgo del acreedor, con lo que estoy parcialmente de acuerdo, pero aquí en Colombia nosotros tenemos en el Estatuto de Protección del Consumidor Financiero como objetivo, como principio y como deber de la entidad financiera brindar educación financiera a los deudores. De manera que esa habría sido una oportunidad maravillosa para poner en acto ese deber, ese principio y ese objetivo. Esos son mis comentarios frente a ese punto. Doctor Nicolás, bueno, yo tengo que decirlo y no puedo pasarlo. El doctor Nicolás Pájaro, para algunos en el gremio de la insolvencia, es uno de los genios de la insolvencia. Así y hay que decirlo. Y me cuento entre ellos. Sí, bueno. Entonces, doctor Nicolás también ha sido uno de los críticos de este proyecto de ley que reforma el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante. Pero a pesar de ser crítico, sí quisiéramos saber, porque no uno de los mayores críticos, sí quisiéramos saber si dentro de esas críticas del estudio del régimen encuentra algunos aspectos que van a ser beneficiosos, que sí contribuyen a la reforma del régimen o que sí aportan, o definitivamente no hay nada, doctor Nicolás Pájaro, o si hay algunos puntos que sí son buenos. Quisiéramos saber sobre eso. ¿Hay puntos buenos? ¿Cuáles son esos puntos buenos? Por favor,
refléjenos o por favor revelar esos puntos buenos, porque pues nadie más autorizado para este tema que usted, por supuesto. No, en absoluto. Muchas gracias por los inmerecidos comentarios sobre quien está hablando en estos momentos. He sido crítico, hemos debatido abiertamente con César en varios escenarios, de manera bastante fuerte, vehemente, pero también bastante entretenida, yo creo. Creo que mi postura siempre ha sido crítica, incluso frente a lo que yo hago. Uno de los primeros críticos probablemente del régimen de insolvencia del Código General del Proceso fui yo. Y eso, pues, digamos, comparto plenamente algunas de las inquietudes que generaron este proyecto de ley. Y admiro muchísimo a César por haber emprendido esta iniciativa y por haber tenido, porque esto es más una carrera de resistencia que un tema de iniciativa, esta carrera de resistencia y de obstáculos que es el trámite ante el Congreso de la República. Comparto algunas de las inquietudes que motivan el proyecto de ley, comparto la necesidad de revisar algunos de los temas que se habían generado en la práctica con la implementación del Código General del Proceso, que en su momento fue un tema absolutamente novedoso y que en muchas ocasiones no sabíamos ni cómo se iba a comer, por ponerlo en términos parroquianos, pero que finalmente creo que el experimento ha resultado bien. Gran parte de mis críticas han sido por riesgos que yo advierto y que puede que no se materialicen, pero pues la situación pues, que está de fondo está allí. Me parece importante, por ejemplo, el proyecto que aclare algunos puntos que eran problemáticos, como el problema de la persona natural controlante frente a la insolvencia empresarial, que ese había sido un tema siempre que había generado choques entre la justicia ordinaria, incluso los jueces de tutela, y el juez de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades. En particular porque ese tema son cuestiones que se han venido desarrollando reglamentariamente de una manera insuficiente. Me habría gustado que se hubiera metido más en determinar el asunto sin acudir a conceptos vagos como el de grupo de empresas, porque en el decreto reglamentario de turno se puede eventualmente cambiar el tema, o se puede cambiar el qué se entiende por concepto de grupo de empresas. Entiendo las inquietudes relacionadas con las distintas etapas procesales y me gusta pues que se hayan metido como por ese lado y especialmente con el tema de la implementación de la virtualidad. Lo que no me gusta aquí en este punto, ya metiéndome en el cómo, es que de pronto nos pasamos frente a esos temas y en muchas ocasiones terminó volviéndose un régimen excesivamente procedimentalizado, excesivamente cercano al régimen de insolvencia empresarial más que a un régimen informal, negociado, extrajudicial del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante original. Y en esos puntos pues advierto algunos riesgos que eventualmente pueden llegar a darse. Específicamente yo creo en el deudor de buena fe. Por eso metimos el tema del descargue. Claro. Yo creo que el deudor tiene necesariamente que entrar en una dinámica que tenga una segunda oportunidad, que la insolvencia es una oportunidad para ello. Creo que los acreedores tienen que colaborar en ese sentido y allí está el principio de solidaridad implícito. Sin embargo, creo también que profesar la buena fe no puede llevarnos a caer en la ingenuidad. Y hay soluciones en donde el proyecto puede caer en la ingenuidad. Decir que el deudor puede pedir directamente la liquidación patrimonial, ser nombrado como liquidador, aparte de eso, tener unos mecanismos de protección del crédito como las medidas reconstitutivas del patrimonio del deudor con unos términos mucho más cortos y unas ventanas de oportunidad más escasas, puede llegar a ser aprovechado
por algunos deudores y por algunos asesores de deudores, que además a los asesores se les da un papel mucho más fuerte en el proyecto de ley, que en últimas puede llevar a generar un aprovechamiento de estas circunstancias por deudores de mala fe, como sucedió en algún momento con la ley 222 de 1995 y que motivó, entre otras, la derogatoria de esas normas en la ley 1116 y la necesidad de implementar un régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Ojalá esté equivocado, pero pues sí son riesgos que advierto. Pero en términos generales, yo sé que el corazón de César cuando redactó el proyecto de ley estaba en el lugar correcto, pero me parece que falta un poquito más de equilibrio frente a eso. No, muchas gracias. La verdad es que este escenario para conversar sobre este tema de insolvencia de persona natural no comerciante, muy agradable, pues con estas personas tan autorizadas para hablar de este tema. Bueno, pero hay un punto que yo creo que no podemos dejar pasar de lado, y es que todo el mundo cree que presentar un proyecto de ley es muy fácil, ¿sí? Que, como decía hace un momento el doctor Nicolás Pájaro, digamos, impulsar ese proyecto de ley es muy fácil presentarlo y que el Congreso se encargue de todo eso. Tenemos un escenario donde el doctor Nicolás Pájaro estuvo cuando se llevó a cabo digamos, el régimen inicial de insolvencia para la persona natural no comerciante que quedó en el Código General del Proceso, y tenemos hoy el escenario, ¿sí?, donde el doctor César Ucros originó, creó e impulsó la reforma al régimen para la persona natural no comerciante. Doctor César, yo quiero que nos cuente si es que eso solo es presentar al Congreso de la República una reforma, o hay que hacer más actividades. Y hablemos, claro, hay que hacer lobby. ¿De qué se tratan esas actividades? Cuéntenos y cuéntele a toda la comunidad, a los usuarios, a los auxiliares de la justicia. Si eso es fácil, si eso simplemente usted presentó un documento, pues quedó esperando a que se aprobara, o si eso requiere algunas labores adicionales. Yo sí quisiera que eso nos lo revelara hoy en este momento, de qué se trata, si genera un esfuerzo o si simplemente usted presentó eso, radicó, se fue para su casa y algún día le avisaron que se había aprobado. Cuéntenos, por favor, detalles sobre eso. Bueno, Carlos Mario, a mí me parece muy interesante esa pregunta, porque no todo ha de ser dogmática, no todo ha de ser el así es. Todo el mundo cree que esto es la teoría. La práctica de aplicar las leyes es compleja y la de hacerlas más. Entonces, me parece muy buena pregunta. Pero permíteme, Carlos Mario, reclamar mi derecho a la igualdad, porque a Nicolás le dieron la posibilidad de pronunciarse sobre mi primera respuesta, y entonces reclamo mi derecho a responder. Sin duda, doctor Ucros, y discúlpeme, claro que sí. Bueno, quiero referirme particularmente a lo de que hay cierta ingenuidad, por ejemplo, al proponer que se puede designar al liquidador como al deudor como liquidador de su propio patrimonio. Al respecto hay que hacer unas precisiones importantes. Primero, no puede serlo, el deudor no puede ser liquidador en cualquier circunstancia. O mejor, no. Lo que se trata de resolver con el deudor liquidador principalmente es un problema práctico, volviendo al punto de la práctica, de las liquidaciones patrimoniales. Tenemos procesos liquidatorios de liquidación patrimonial que llevan más de 5 años, llevan 6 años y están entrando al 7º año, y todavía no se ha dado el primer paso, que es la publicación en el diario de la situación de la insolvencia, y no se ha podido hacer porque ningún liquidador ha aceptado ser liquidador. 6 años, 7, donde todavía no hay un liquidador. Eso hay que resolverlo de alguna manera. Entonces, se propone que el deudor puede ser su propio liquidador en 4 circunstancias, en 4
casos. Primero, cuando no hay bienes. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la ingenuidad? ¿Cuál es el problema de que no acepta un liquidador precisamente porque no hay bienes? Entonces le fijan unos honorarios miserables, unos honorarios de 200,000 pesos. Wow. De 300,000 es raro que lleguen al millón. Y no hay bienes. Entonces no hay ninguna prevención, no hay ningún temor de que haya una mala actuación del liquidador. Segunda posibilidad, acompaña la petición el 65 o acompaña la petición a acreedores que representan más del 65% de los votos. 65%, mayoría calificadísima del 65% de los votos. Tercera posibilidad, el deudor está en situación, en los supuestos de hecho que dan lugar al amparo de pobreza. El deudor no tiene un centavo para pagar un liquidador. Tema muy importante, el tema del acceso a la justicia. El acceso a la justicia. Y cuarto, el proceso lleva más de 5 meses sin liquidador. A ver si podemos terminar los procesos de liquidación en un año o de pronto en 6 meses. Eso es muy importante para agilizar la justicia, para descongestionar la justicia y para hacer eficaz el proceso liquidatorio, para que los bienes no se deterioren con el transcurso del tiempo. Pero adicionalmente a ese deudor liquidador se le imponen unos deberes que no tenía. En primer lugar, se decreta el embargo y secuestro de los bienes. Hoy no existe el embargo y secuestro de los bienes. Se decreta el secuestro y embargo de los bienes en el auto que da apertura a la liquidación. El deudor pasa de ser, como hoy es, un deudor que sigue con la tenencia de sus bienes y que puede cuidarlos o no cuidarlos, no hay una declaración sobre el estado en que están los bienes, etc. Se le pone a este deudor una calidad de servidor público, que es la de secuestre o depositario, que saben más ustedes que yo, de cómo es que el demandado muchas veces lo es. Y se le impone el deber de enviar fotos, videos y pruebas del estado de los bienes en el momento en que se inicia la liquidación y del estado de los bienes cada 3 meses informar sobre el estado con fotos y con videos. Entonces creo que que no es tan ingenua la cuestión. Puede ser removido, puede ser sancionado, hoy no. Con la legislación vigente no puede ser removido ni sancionado. Aquí con la reforma puede ser removido y sancionado. Entonces, esa situación de que el deudor sea liquidador, también ha sido criticada porque el deudor no sabe de esto. En primer lugar, el régimen es bastante sencillo. El régimen es bastante fácil de comprender, pero claro, siempre requiere un conocimiento. Entonces se implementó, y esto fue a instancias de la Asociación Bancaria también, un magnífico aporte de la Asociación Bancaria, que el deudor, para ser designado liquidador, tiene que tener una representación técnica, una defensa técnica, tiene que tener un abogado, y si no tiene con qué pagar un abogado, puede acudir a un centro, se le designa un centro un consultorio jurídico de facultad de Derecho. Y, por otra parte, en otra norma, se le impone a los consultorios jurídicos el deber de prestar esa asesoría. No es cuestión de que si puede o no puede, es que tiene que prestar la asesoría. Lo que lleva a otro punto también beneficioso que nos está tocando aquí, pero que es bueno resaltar, que es que las universidades, y ojalá el externado sea pionera, sea la primera en ello, se le impone a las universidades la necesidad de conocer sobre la materia en los consultorios jurídicos, de dictar algún tipo de preparación de clase, de seminario, de materias, no sé, electivas o lo que sea, para darle capacitación en insolvencia y particularmente en insolvencia de persona natural no comerciante a sus estudiantes. Y el externado es pionero en eso porque tal vez la mejor facultad de Derecho o en materia de insolvencia de la Universidad Externado de Colombia, en eso. Bueno, yo soy profesor con el perdón del doctor Nicolás, de esa materia. Bueno, aquí cada quien defiende lo suyo. Pero no me esquive la pregunta, doctor Ucros. La respuesta. Usted hizo lobby. La respuesta. No. Usted hizo lobby. Sí.
¿Cómo hizo? Y ahora sí, como me esquivó la pregunta o la respuesta, en pocos segundos, ¿qué hizo usted para que se aprobara esa reforma al proyecto en un corto tiempo, doctor Cruz? Es la primera experiencia que tengo en la materia. ¿Hizo lobby o no hizo lobby? ¿Qué hizo? Voy a decir lo que hice y ustedes dirán, y el auditorio, el público, dirá si eso es lobby o no es lobby. Sí. En primer lugar, elaboré el proyecto como yo lo imaginaba en ese momento. Lo que salió fue bien distinto, mucho más completo, mucho más extenso y creo que mucho mejor que esa versión original. Teniendo mi versión original de lo que debía ser reformado, acudí a un amigo que fue senador de la República y que fue presidente de uno de los partidos tradicionales y que es gran amigo que tiene muy buenas relaciones con el Congreso, y le dije, mira, tengo este proyecto y me gustaría trabajarlo. Me gustaría que me ayudara a saber quién pudiera presentarlo. Sabemos que no lo puede presentar un ciudadano, lo tiene que presentar un congresista. Entonces me dijo, mire, el senador Germán Blanco en la Comisión Primera del Senado, por tratarse de una reforma a un código. Él es juicioso. Entonces, lo primero, tiene uno que encontrar un congresista, no tiene que ser necesariamente senador, un congresista que sea juicioso y estudioso, que le interese la materia, que la estudie, porque mal puede él venderle al Congreso algo que o no conoce o en lo que no cree. Entonces hay que presentarle el proyecto de manera convincente sobre sus bondades y él tiene que ser receptivo a esas bondades. En segundo lugar, ese congresista tiene que tener muy buenas relaciones al interior del Congreso. A veces tenemos casos de congresistas que son muy buenos, muy juiciosos, muy estudiosos, muy todo lo que usted quiera, pero se le atraviesan a los demás congresistas en cada propuesta porque siempre les parece todo mal, porque nada es digno de su puritanismo y de su imagen y de su cosa, y entonces a ese nadie lo quiere. A ese de pronto lo admiran, pero no lo quieren. Se necesita un congresista que tenga buenas relaciones con sus colegas de comisión y en general con sus colegas de la Cámara a la que corresponda y con la mesa directiva de la Cámara que corresponda, Senado, Cámara de Representantes, porque eso tiene que ver con el orden del día. El presidente de la Cámara o del Senado mete o no mete en el orden del día el proyecto, y el proyecto puede ser magnífico y el señor tener magníficas relaciones, el congresista, con sus colegas, pero si no tiene buenas relaciones con la mesa directiva, no le van a poner en el orden del día el proyecto. Okay. Y tener también ese congresista, fíjese que las cualidades están más en el congresista que en uno como autor de la iniciativa. El congresista tiene que tener una magnífica unidad de trabajo legislativo, porque el congresista no está sentándose con uno en las discusiones sobre la materia y en las observaciones que están haciendo todos los que hacen las observaciones. Eso lo hace el abogado de la UTL, de la Unidad de Trabajo Legislativo, que sigue las orientaciones del congresista. En el caso nuestro, el congresista dictó las siguientes iniciativas, las siguientes líneas, digamos. Oír a todo el que quiera hablar sobre esto. Oír a todo el que quiera hablar sobre esto. Yo estoy seguro de que el proyecto hubiera sido mucho mejor si el doctor Nicolás hubiera hablado más conmigo, que se lo pedí. Varias veces. Entiendo que él está haciendo su doctorado y entiendo que él está en muchísimas cosas. Es un abogado muy prestigioso normales, claro, en sus cuestiones universitarias, de docencia, todo esto, pero hubiera salido mucho mejor. El senador dijo, oír a todo el que quiera hablar sobre esto. Segundo, tratar yo llegar... tuve la oportunidad de hacer algunas observaciones y Así aprovecho, estuve en unas conferencias en las Javerianas y aprovecho para decirlo. Sí, particularmente. Entonces, digamos que sí hubo la oportunidad de algunos, no sé si de todos, pero particularmente yo tuve la oportunidad de hacerlo, doctor Ucros. Sí. Entonces, oír a todo el mundo. Segundo, tratar de lograr la
un acuerdo, tratar de aceptar las observaciones que cualquiera, obviamente eso tiene un límite, porque cuando viene uno y le dice una cosa, pues viene otro y le dice la contraria, ¿no? Depende de los intereses que está defendiendo o inclusive sin intereses de la posición jurídica que tenga. Entonces hay que oír y hay que negociar. Y negociar es importantísimo para que salga mejor el proyecto, porque varias cabezas piensan más que una, pero además es importantísimo porque libera, allana el camino de los debates al interior del Congreso. Es decir, si una persona no es escuchada, si una persona no es convencida de que su posición no es aceptable o de cualquier cosa que haya sido mal manejada en ese sentido, esa persona tiene como llegar a algún otro congresista que va a aparecer allí en el debate, se va a oponer, va a hacer proposiciones en contra, va también a tratar de ambientar entre sus cercanos colegas para bloquear el éxito de la iniciativa. Entonces es muy importante que tenga todas esas características el senador ponente y que se haga ese trabajo de escuchar y de tratar de incorporar, como lo hicimos con la asociación bancaria, pero además con Colcop, una asociación de cobradores muy importante en Colombia, y como lo hicimos con todo el que quiso acercarse y tuvo cómo hacerlo. De manera que hacer una ley no es fácil. Eso me hizo pasar muchas noches de insomnio, pero tiene una gran ventaja, que es la estabilidad. La estabilidad. Porque como es tan difícil lograrlo, va a ser muy difícil tumbarlo o cambiarlo. Entonces eso le da estabilidad a lo que se haga, bueno o malo o regular, pero le da estabilidad. Pero bueno, aquí tenemos al doctor Nicolás Pájaro, que hay que decirlo, doctor Nicolás, usted me corrige, fue en los tiempos en que el doctor Pablo Felipe Robledo era viceministro de Justicia. Usted tuvo la oportunidad de estar trabajando en ese viceministerio de Justicia, y le ruego que me corrija cualquier imprecisión, pero usted estuvo al frente tal vez también cuando se llevó a cabo la preparación y la inclusión del régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante en el Código General del Proceso. Y todos sabemos, doctor Nicolás Pájaro, que usted tuvo mucho que ver en eso, ¿sí? En la preparación, en la elaboración, en la redacción, en la presentación, ¿sí? De hecho, muchas personas siempre se refieren a usted respecto de eso. Entonces le quiero preguntar, usted estaba en un viceministerio, de pronto viniendo del gobierno es más fácil, o desde ahí también la tarea es ardua, o es más fácil solamente presentar al Congreso y como viene del gobierno nacional, pues de pronto es un poquito más fácil de que pase. ¿O usted qué opinión tiene sobre esto? ¿O simplemente la tarea es igual de difícil? Cuéntenos cuál ha sido su experiencia o cuál fue su experiencia cuando estuvo en esa oportunidad, doctor Nicolás. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues antes que nada quiero reiterarle mi admiración a César por haber adelantado todo esto. Yo sé cómo funciona esto. Obviamente es muy distinto cuando se trata de iniciativa gubernamental. Cuando yo me desempeñaba como asesor del ministro Esguerra y pues trabajando de la mano con el viceministro Pablo Felipe Robledo en la comisión revisora del proyecto de ley de Código General del Proceso y en la subcomisión que integramos, junto conmigo estuvo Juan José Rodríguez Espitia y la actual presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, Diana Lucía Talero, quien en ese entonces era asesora del superintendente de sociedades, trabajando a 6 manos en el texto que luego fue el título de insolvencia de persona natural no comerciante. La experiencia es completamente distinta, no en el sentido de que el trámite en el Congreso lo sea, no en el sentido de que los retos que hay dentro del Congreso sean distintos, sino en el sentido de que uno está llevando un proyecto bandera de gobierno que está bajo la lupa de muchísimas personas. Así como hubo muchísimas intervenciones frente al proyecto de ley de César,
de reforma a la insolvencia de persona natural no comerciante, hoy de la pequeña comerciante tal vez, muy a mi pesar. No estoy seguro de que nadie quiera que lo llamen pequeño comerciante. Pero bueno, lo llaman micro. Microempresa, que es distinto. Pero bueno, en todo caso, sí es una cuestión distinta. Cuando nosotros integramos la comisión revisora, de la cual yo hice parte, yo digo coloquialmente como mascota del equipo, como secretario técnico, eran jornadas extenuantes. Si César tuvo algunas jornadas en donde perdió el sueño, yo tuve semanas enteras y meses enteros en donde dormía alrededor de 1 hora y media o 2 horas. Trabajando con el doctor Pablo Felipe, yo creo que eso no hay duda. Un grandísimo trabajador, sin duda alguna, y un funcionario ejemplar en ese gobierno, sin duda alguna. Y el trámite en ese caso se llevó a cabo de una manera muy distinta porque el código fue producto consensuado de una comisión integrada por los expertos más grandes del derecho procesal civil, donde también había muchos comercialistas, donde también había muchos expertos en familia y donde había muchos expertos en otro tipo de temáticas, y en donde se enriqueció precisamente por esas visiones. El trabajo de la subcomisión fue sujeto a la revisión rigurosísima de los miembros de la comisión, donde había abogados litigantes, pero también jueces, pero también académicos, pero también magistrados, y todo eso terminó enriqueciendo, fortaleciendo, identificando debilidades. Contrario a lo que dice César, yo sí le hice varios comentarios desde una fase temprana. Lo que pasa es que toqué algunas líneas rojas frente a las cuales pues ya era clarísimo que no había manera de ir más allá. Pero contrario también a lo que dice César, la Universidad del Rosario intervino en el trámite en Cámara de Representantes ante los 2 debates, y el texto que trajo la Universidad del Rosario jamás fue tenido en cuenta. De hecho, hubo otras personas que sí fueron citadas a comisión para debatir en sesión informal y la universidad no fue tenida en cuenta. Entonces creo que también depende mucho de cómo sea la gestión por parte de los congresistas, de cómo sea la premura de la agenda del Congreso. El trámite en Cámara obviamente estaba más interesado en algunos proyectos bandera del gobierno. Estaban haciendo competencia, entre otras, con la reforma pensional, precisamente, eso fue lo que casi hunde este proyecto. Y pues bueno, lamentablemente gran parte de los debates que uno sueña que se den en el Congreso de la República terminan volviéndose más un problema de lo que se conoce coloquialmente con todas las leyes, doctor Nicolás, como el pupitrazo. Claro. Como el pupitrazo. Lamentablemente, porque sin duda alguna hay algunos congresistas que sí están interesados en hacer el debate, pero no tienen la oportunidad, y tampoco la ventana política para hacer ese tipo de debates. Al congresista le toca calcular bien cuáles son los proyectos de ley que le van a servir de bandera como resultado político de su gestión, frente a los cuales van a ser juzgados frente a la opinión pública, que es en últimas quien va a decidir su reelección en el siguiente. No solo es un tema jurídico, sino que juegan mucho los intereses políticos, doctor Nicolás. Por supuesto, pero la experiencia es completamente distinta desde el punto de vista del gobierno, y también es distinta desde el punto de vista de una comisión de expertos técnica promovida e impulsada por el gobierno, que además fue invitada en el Congreso a hablar, como pues está en varios escenarios dentro de esto. El proyecto del Código General no fue el primero, y tampoco pues, fue absolutamente novedoso. Ya había sido materia de un trámite previo, pero entre ese trámite previo, que había sido adelantado por iniciativa de un congresista, de una manera muy parecida a este proyecto de ley, al trabajo que se dio en las comisiones técnicas y que en últimas terminó en el Código General del Proceso, se vio una mejoría notable. Yo aspiro que pues más adelante, si tenemos la posibilidad de revisarlo ya con comisiones técnicas, con debates de expertos y pues un tema un poquito más institucionalizado que la invitación de los congresistas a intervenir,
pues se tenga una revisión, un seguimiento de cómo será la suerte de esta reforma a la insolvencia de la persona natural no comerciante, a la cual auguro el mejor éxito por el bien del país. Entonces, sí, y de los deudores. Yo quiero... del país, porque no es solamente de los deudores. Yo quiero señalar dos cosas. Primero que soy consciente de esto último que acaba de decir Nicolás. Esto es una propuesta que puede ir mejor o puede ir peor claro, debido a muchas circunstancias que hoy no se nos ocurren. Ya veremos con el paso del tiempo qué inconveniencias surgen que jamás se le pasó por la mente a este humilde servidor y a todos los que participaron en esta gestión. Veremos. La experiencia dirá. Y lo otro es aclarar que no hubo, contrario a lo que dice Nicolás, no hubo ningún tipo de discriminación contra la Universidad del Rosario. Lo que pasa es que son momentos distintos. La audiencia que se hizo, la razón por la cual se oyó a otros y no a la Universidad del Rosario, fue porque el único espacio, el único debate en el que se abrió una audiencia pública fue en la Comisión Primera de Senado. Primer debate a solicitud del senador Humberto de la Calle Lombana. Él pidió la audiencia pública, se hizo una citación abierta, no sé si se cursó a las universidades específicamente, pero se hizo una invitación abierta y allí en esa audiencia pública pues no estuvo la Universidad del Rosario, seguramente no se enteró, no sé por qué, pero no estuvo. No, pero en cambio la Universidad del Rosario, en cabeza del doctor Nicolás, participó con unos escritos en la Cámara de Representantes, que como él mismo lo está diciendo, ya era un momento, se estaba acabando estaba acabando la legislatura y había una congestión legislativa superlativa, se estaban quedando cerca de 100 proyectos de iniciativa legislativa atascados porque no salía la reforma pensional, y entonces eso da lugar al famoso pupitrazo porque cada uno de los congresistas está interesado en sacar su propio proyecto. Y finalmente decir que afortunadamente hay senadores cuya gestión ponen de presente a sus eventuales votantes, nuevos electores o reelectores, con trabajos juiciosos y serios, como lo hizo el senador Germán Blanco, como lo hizo el representante ponente Juan Carlos Wills. Qué bueno que los parlamentarios, qué bueno que los congresistas lograran conseguir esos votos por una gestión que tenga más que ver con el interés público que con otro tipo de intereses que es a los que acuden muchos otros. La dinámica legislativa que le dicen popularmente. Bueno, agradecerle a estos expertos, de verdad que estamos muy contentos. El doctor César Ucros presentó el proyecto de reforma, ya fue aprobado. El doctor Nicolás Pájaro, que trabajó en el régimen de insolvencia inicial u original que reposaba en el Código General del Proceso, y además, no me canso de decirlo, uno de los catalogados genios de la insolvencia en nuestro gremio, profesor de la Universidad del Rosario. De verdad, muy agradecido, particularmente agradecido yo por la deferencia al doctor César Ucros que ha hecho por el comentario del libro del cual soy autor. Le agradezco mucho. Insolvencia al Día, la Universidad Externado de Colombia, el Departamento de Derecho Comercial y el Instituto Colombiano de Derecho Concursal. Muy agradecido con ustedes de que nos acompañen. Quisiéramos discutir aquí muchos minutos más sobre estos temas porque hay muchas preguntas, cada artículo tiene una discusión, pero bueno, ya habrá otros momentos, otros escenarios. Estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado estos distinguidos expertos en esta materia. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, queridos doctores, muy amables. Gracias, Carlos Mario. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Encantado de estar además en mi casa de estudios. Claro que sí, la casa de estudios de todos, el externado.